Elizaga. Mónica Soto, buenas tardes, bienvenido aquí a tu programa con nosotros de noticias. Bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por recibirnos aquí. Estamos iniciando una gira, un acuerdo y una alianza con el PT, con el Partido de Trabajo, para difundir y sembrar conciencia sobre el tema de la deuda pública y las posibilidades de solución que tenemos. Bien, y también saludo al compañero, ¿cómo se llama? Bernabé Enríquez es también cofundador de la promotora por la suspensión del pago de la deuda pública. Bien, a Bernabé Enríquez, ¿verdad? Ok, Enríquez con Z. Ewi, bueno, muy bien. Ok, hasta me dice aquí aprender palabras, me dice Ewi, ok. Bien, a ver, exactamente. Bien, pues, a ver, nos acompaña otra vez y está Fernando Camacho con nosotros, la compañera Nelly Salde, ella fue diputada federal de Morena, fue compañera de Fernando y está... Y también tuya, sí es ahí. Y bueno, y me da mucho gusto que estén aquí con nosotros aquí en esta tarde. A ver, el tema, me comentabas, Fernando, en otras ocasiones, que traen un tema muy importante, además de la agenda legislativa, que es un tema pues muy amplio el tema, como el que se vio ayer, que le llegó hoy a la Cámara, el tema que incluso Monreal dijo y la presidenta lo dijo en la mañana, el tema de la ley de amparo, que iban a revisarla para hacer unos ajustes que vino de la Cámara de Senadores. Pero bien, a ver, usted está en un tema de la deuda y de la deuda que hay en los países, me comentabas así. Si quieres, Fernando, vamos contigo, o vamos contigo. Pues, con ella, con a ver, nuestra compañera. A ver, entonces, Magdalena. o sea, la diputada federal Magdalena Núñez Monreal, diputada federal por el PT. A ver, adelante, platícanos qué andan haciendo aquí en Sinaloa y qué es lo que sigue, porque por lo que veo, lo que me platicaste el otro día es algo, digo, que hasta Donald Trump lo quiere hacer, incluso ya logró bajar 1/4 de punto la tasa de interés allá en Estados Unidos. ¿Para qué? Para renegociar la deuda. Adelante. Y muchas gracias, Héctor, porque nos abres esta posibilidad. Lo decía y lo decía bien nuestra compañera Mónica Soto. Estamos en una gira que arranca en esta ciudad, en esta entidad, para generar conciencia sobre lo que impacta la deuda pública en el presupuesto. Es verdaderamente dado a instancias de las demandas que recogemos en territorio de nuestros representados, pues se quedan en la congeladora porque tienen impacto presupuestal. Todo tiene impacto presupuestal. Y bueno, entonces mucho de lo que pudiéramos hacer para acelerar la transformación se encuentra con el obstáculo de que la cobija nacional está muy chiquita. Y si le jalamos para un lado, descobijamos. Se descobija el otro lado. Entonces, estamos conscientes que se requiere, sin duda, una reforma integral fiscal. Tenemos que entrarle una reforma. Creo que será un tema que habremos de ver en las próximas pues periodos de la legislatura, pero en este momento, y algo que nosotros como Partido del Trabajo hemos estado promoviendo de hace varios años, y que yo en lo particular me tocó presentar, es pues dar a conocer al pueblo de México lo que significa y lo que fue quizás uno de los atracos más grandes para el pueblo de México, como fue el FOBAPROA. El famoso FOBAPROA. Porque el FOBAPROA fue hacer públicas las pérdidas de negocios privados, porque eran banqueros, dueños de bancos, que además se les había casi regalado después de la nacionalización, se volvieron a privatizar a un costo realmente bajo. Fue un gran negocio, pero seguramente en aquel tiempo, ¿no? Y ahora, ¿de qué época, quién era presidente en ese tiempo? Bueno, el tema fue Zedillo. Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo, después de ese gran error del 94, del que
hay mucha gente que fue víctima y que perdió su patrimonio pues en ese error de diciembre. Y yo tuve la oportunidad de ser por primera vez diputada federal en el año 2000. Y me tocó Con Vicente Fox. con Vicente Fox. Fui diputada por el Distrito 3 de Zacatecas, en ese momento por el PRD. Y fui parte de la Comisión de Auditoría Superior de la Federación. Y como mi formación es administrativa, soy contadora pública. No, pues te cayó al dedillo. Encabecé el grupo de trabajo para revisar los famosos pagarés que entregaron los bancos como deudas que se pudieran en algún momento rescatar y que compró como deuda el gobierno federal. Y bueno, me tocó revisar qué deuda estábamos comprando, qué deuda había asumido como deuda pública ese quebranto privado. Y resulta ser que la mayoría de estos deudores pues eran gente relacionadas con los mismos dueños de los bancos y grandes políticos posteriores que, bueno, ahí estaban sus empresas con gran en ese PRD. Sí, Ok. venía yo de ser alcaldesa de Zacatecas, como fui candidata ciudadana en ese momento, invitada en ese tiempo era Andrés Manuel, el presidente nacional del PRD. Y después, pues desde esa fecha, desde la primera ocasión que fui diputada, no he dejado el tema. Y no he dejado el tema porque es, primero, una deuda ilegal. Diputada, nos están mandando a un corte con los, te interrumpo y ahorita continuamos platicando. Al cabo tenemos 45 minutos todavía de tiempo. Bien, le recuerdo al auditorio, nos acompaña en la entrevista el diputado federal por Sinaloa del PT, Fernando García, también la diputada del PT federal, Magdalena Núñez Monreal, y también nos acompaña Mónica Soto Elizaga, así como también Bernabé Enríquez. Ellos están hablando precisamente de un tema que tiene que ver, bueno, de una serie de acciones que van a hacer a nivel internacional, por lo que me platicabas, Fernando, no sé si te entendí bien o mal, pero bueno, ahorita vamos a volver, nos está platicando ella del tema de la deuda nacional, pero ahorita vamos a continuar con el tema. Yo soy Héctor Muñoz, no se vayan, un minuto regresamos, quédese con nosotros. Bien, pues seguimos en las redes, ¿no? Pero la gente nos oye y nos ve, pero no pasa nada. No, es que le digo que le platiqué la cuestión del manifiesto del seminario, donde le pidieron a los demás países que conjuntamente, Sí. hiciéramos ya en bloque ya la cuestión de la negociación de la ley. Sí, y la verdad, pues, es un tema de que el Fondo Monetario Internacional, digo, hace un gran negocio para el Fondo Monetario, pero sin embargo, para los países, de alguna manera, pues ahí va la receta. Pues, por ejemplo, Haití, a ver, ya sabes qué, pues te mando para vacunas, te mando para esto y ahí te va este dinero, pero bueno, ¿cuánto cuesta? Vendido de por vida. Exacto, claro, las letritas chiquititas, esas chiquititas son las que uno no ve, ¿no? Y en todos los países así pasa, ¿no? Es en la medida de su capacidad de endeudamiento. De endeudamiento, así es, y bueno, y muchas veces también las urgencias, como en el caso de la pandemia que acabamos de pasar, pasó la pandemia y pues lo que costara había que salvar las vidas, ¿no? Entonces ahí el Fondo Monetario dijo, a ver, te voy a prestar, el Banco Mundial, etcétera, y bueno, es todo un tema que ustedes lo saben mejor que yo. Pero bueno, me da mucho gusto que estén aquí con nosotros y aquí son bienvenidos. Fernando, lo apreciamos mucho, desde hace mucho tiempo ahí. Yo voy, El día de mañana tenemos tres reuniones. asambleas Asamblea. en las dos universidades, la de Occidente
la de la UAS, La UAS. y también en el Congreso un foro. Ah, ok. En el Una Congreso. reunión con líderes a las 6, ahí en Vía Esperanza. Ah, pues qué bueno. Y el sábado los compañeros se Sí, trasladan en Mazatlán, en la tarde tienen otra reunión y se regresan el domingo a México. Bien. Bien, pues bien aprovechado Yo me el fin de regreso semana. mañana en la tarde porque estamos preparando y participando en el informe del primer año de la presidenta que va a ser en el Zócalo este domingo, al cual está cordialmente invitado. Bien, pues gracias. Sí, incluso lo pueden mencionar ahorita al aire si quieres también. No, aquí todas las voces, todo abierto, así. Pues, ¿cómo la ven? Ana, Fernando, ¿cómo la ven? ¿Qué opinan? Yo quiero platicar con Mónica precisamente sobre el tema de cómo se plantea a nivel global la suspensión de la deuda, qué efectos tendría para México y, por supuesto, qué efectos tendría para la transformación que se busca en este país. Amiga Mónica, porque he estado leyendo un poco de esto y sí es muy importante que sepan las personas todo el problema que genera tener una deuda pública tan fuerte. Pero ¿por qué global? Eso es lo que a mí me ha quedado saber. ¿Por qué puede ser plantearse de manera global? ¿No será campaña, ¿Qué Fernando? plantea de manera global? Les Es explico la un propuesta poquito. que salió en el PT. Sí. Acabamos de tener el seminario internacional Los Partidos y una Nueva Sociedad. Manifiesto. Es un espacio único en el mundo donde nos reunimos la mayoría de los partidos progresistas y 68 de una edición durante 29 años de manera consecutiva, incluyendo los años de la pandemia que se hizo a través de Zoom. No hemos dejado de sesionar y de reunirnos una vez al año. Y bueno, se hace una discusión de la situación que se está viviendo en el mundo y cómo vemos desde la izquierda los cambios que se están dando. Esta crisis mundial que está demostrando pues que el modelo neoliberal ya no tiene más hacia dónde hacer, ya no hay a quien más empobrecer, es decir, ya no dan los países. Y en ese sentido, el problema de la deuda pública es un problema general. Y nosotros nos planteamos como cualquier deudor que si nosotros queremos una renegociación, pues tenemos primero que decir, a ver, ya no puedo así, ¿cómo sí le podemos hacer? ¿De qué se trata? Y no es lo mismo México solo negociar que un bloque de todos los países en etapa de desarrollo que pudiéramos hacer un frente y decir, a ver, nuestros países y nuestra gente ya no puede seguir con el costo de servicio de la deuda porque está frenando el desarrollo. Y si no nos desarrollamos, ¿cómo vamos a poder generar? Bueno, ahorita vas a tener que repetirnos otra vez eso. A ver, regresamos. Regresamos. Bien, regresamos. Yo soy Héctor Muñoz. Estamos transmitiendo en la W97.7 y, por supuesto, en las redes sociales. En Facebook, doctor Muñoz. También la maestra Mónica Soto Elizaga, así como Bernabé Enríquez. Y bueno, yo le puse como título, tema de la agenda legislativa, deuda internacional, y bueno, tenía, antes de ir a un corte, tenía el uso de la voz la diputada federal Magdalena Núñez Monreal. Bien, pues, Magdalena, nos estabas platicando antes de ir al corte y luego Fernando te hizo una pregunta. Si quieres, ahorita la respondes, adelante, y luego le pasamos la voz a los compañeros. Claro. Hablábamos del FOBAPROA, que es una deuda que reúne todas las características de ilegal, porque... Pero ya no se puede hacer nada, ¿o sí? Sí, claro que se puede hacer. Y la presidenta ahora en el paquete económico hizo algo que a lo mejor es algo muy pequeño para lo que nosotros quisiéramos que se hiciera sobre el FOBAPROA, que ahora es el IPAF.
le quitaron la deducibilidad de las aportaciones que hacían los banqueros supuestamente para garantizar los ahorros de los ahorradores. Ahora sí que el recurso de los ahorradores, que es el Instituto para la Protección del Ahorro Sí. Bancario. Y resulta que ahora nos damos cuenta que lo que decían que pagaban, pues era una mentira, porque como era deducible, lo metían como deducible de sus utilidades y resulta que entonces no pagaban nada. Y solo el pueblo de México, a través de la recaudación, pues seguía apostando, seguía eh, eh, Eso, porque eso es un... es un tema muy delicado, es hasta esta administración, hasta este primer paquete económico que presenta la doctora Claudia Sheinbaum, que viene esa reforma en el Código Fiscal y entonces, por primera vez, las aportaciones al IPAB de los banqueros ya no es deducible, lo que hace que esa aportación, o sea, entonces sí sea... que quede ahorrada, claro, para garantizar que en caso de un quebranto, el ahorrador tenga su dinero de regreso. porque finalmente era también, en lugar de pagar lo que debían de pagar por sus utilidades, todavía le descontaban lo que le habían abonado al IPAB, entonces, pues era pues era un negocio redondo, trampa, ¿no? sí. Y hacernos creer algo, y la ciudadanía y nosotros también como legisladores pensando que se estaba aportando y que era una aportación combinada entre dueños y banqueros y el gobierno. Eso, repito, se otorgó y se hizo deuda pública violentando la Constitución, porque el artículo 73 de autorizar un endeudamiento público es que quebraron su negocio. Y no hemos dejado ese tema porque la legislatura pasada, donde por cierto fuimos compañeros de nuestra querida Ana Elizalde, presentamos la iniciativa para que se suspendiera de toda la deuda pública lo que se paga al IPAB, porque eso está demostrado que es ilegal, que es ilegítimo y que es inmoral. Del resto de la deuda pública, lo que queremos y lo que estamos trabajando es que se audite la deuda y que no nos neguemos a pagar, pero que se pague lo que corresponda de la deuda que cumple los requisitos de legalidad. ¿Quién aprobó el FOBAPROA? ¿Quién hizo la mayoría calificada? Pues el PRI y el PAN, que eran aliados y que siguen siendo aliados. Ah, bueno, oye, bueno, sí, oye, ayer hablamos del tema de Alito y el tema de Laida Sansores y bueno, este es otro tema aparte. Pero ahorita pues hay muchos también, el tema, vamos contigo, a ver, con el diputado Fernando García. Yo quisiera, a la pregunta que hacía, la cuestión de internacional. En las reuniones esas de todos los países del seminario que se hace año tras año, es el 29. ¿Qué países participan? No, allí principalmente toda la cuestión más cercanos a la situación del PT, el PT es el que convoca. Y viene desde China, viene Rusia, viene Vietnam, Corea del viene Norte. Corea, vienen todos los países latinoamericanos, Rusia, la gran Bielorrusia. mayoría, sí, sí, imagínate todo esto. O sea, los enemigos de Trump, bueno, Trump los... Y en uno de los temas principales, que es la cuestión de la deuda, ¿sí? Se abrió completamente y a discusión. Y es uno de los temas principales para el seminario que viene en el año. O sea, es como las reuniones en las que hace el Fondo Monetario Internacional o el G7 o el G20, ándale. que sacan un tema o la reunión de la que hay en cada año allá ¿cómo se llama? En Zurich, por allá, ¿cómo se llama? Bueno, perdón, el Foro Económico, y
lo que va a dar la explicación nuestra amiga Mónica de la cuestión de la deuda, ¿sí? Pero ahí la conclusión es de no ir solos, de ir fortalecidos en un bloque y presentarlo a la cuestión internacional, a la cuestión mundial, ¿A dónde? y renegociar totalmente la situación de la deuda, los dueños de los bancos. Bueno, Sí, al Fondo Monetario. Que ella va a dar la explicación total ahorita sin quitarle yo, porque ella viene a dar esa explicación. Sí. Yo nada más decir lo del foro, ¿sí? La cuestión del compromiso que se hizo en ese manifiesto y como tema principal para el próximo seminario del año que viene, que va a ser el día 8 y 9 de octubre. Bien, a ver, 8, 9 y 10 de octubre. ¿nos repites otra vez antes de ir un corte para luego pasar con ella para que nos explique bien? A ver, ¿nos explicas lo de la agenda rápido en un minuto? Lo de la agenda que viene, sí. O sea, el próximo foro del PT del seminario, ¿sí? Exacto. Internacional. Muy bien. Y viene gente de Sudamérica y de Sudamérica, de empezar desde aquí, incluso hasta Belice estuvo en esta ocasión. Ok, muy Sí, bien. Bien, no pues. Y de Venezuela vino. Viene Venezuela, Colombia, viene Venezuela, Uruguay, Colombia, Uruguay, y Brasil. de Estados Unidos. Incluso en una ocasión estuvo Lula y también estuvo con nosotros Petro. Estuvo Evo Morales también. Evo Morales. Sí. Bueno, pues ahí le van a quitar la visa. El nivel que tiene, que tiene. Pues la verdad que sí. Ahí me ha tocado, incluso en el Parlamento Latinoamericano, en Panamá, que ahí se reúnen también, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a unos anuncios y regresamos. Yo soy Héctor Muñoz. Nos acompañan aquí en la entrevista el diputado federal Fernando García, la diputada federal Magdalena Núñez Monreal y también Mónica Soto Elizaga y Bernabé Enríquez. Nos regresamos en un minuto, no se vaya, quédese con nosotros. Y ahora sí le vamos a dejar el micrófono. Sí, ahora sí. Te comento la anécdota, no sé si la recuerda el profe, cuando se activó la alerta sísmica. ¿Cómo no? ¿Fue con Lula? Sí. ¿Fue con Lula? Sí, fue con Lula. Que yo estaba bien a gusto, bueno, yo todavía no era diputada, era asesor. Nunca en mi vida había escuchado la alerta sísmica, y como dato, yo estaba sentada y escucho la alarma y yo dije, bueno, ¿qué negocio habrán abierto que no Y en eso... O que están regalando, dice. Mi instinto dijo, así suena una alerta sísmica. Oye, ¿qué están regalando? Dijo. Ay, vamos, y ahí cuando me tocó ver a Lula, ahí me tocó verlo así a la distancia que usted y yo estamos. ¿No? Bien. Pues ahí me tocó platicar fíjate que, cuando uno anda por diferentes partes, pues te encuentras a muchas personalidades, ¿no? Pues imagínate la Cámara de Diputados, tú has sido diputada varias veces, Fernando. 4. 4. Sí. Mañana aquí al programa y bueno, qué bueno que vinieron, la verdad, porque digo, a mí me da mucho gusto que se toquen sobre todo estos temas, pues porque estos temas aportan y sobre todo los temas de la deuda del país. El mundo, el otro día leíamos aquí un estudio que precisamente el endeudamiento global que hay y sobre todo eso, tú dijiste al principio del programa, diputada federal Magdalena Núñez Monreal, dijiste, los países no tienen el suficiente presupuesto. ¿Por qué? Porque tienen una deuda muy grande. Y el costo de la deuda es grandísimo. Incluso, y puse el ejemplo yo siempre empiezo hablando de arriba hacia abajo, ¿no? Empiezo hablando del tema, lo más importante que hay en lo internacional. Por ejemplo, ahorita un tema importante es el shutdown en Estados Unidos, el cierre del gobierno. Entre comillas, que se va a arreglar, no es la primera vez que pasa, la otra vez le pasó a Trump, 34 días duró el gobierno cerrado, pero se arreglan, pues, y a lo mejor se arreglan estos días, ¿no? También, pero en el caso, todos los países están, como tú lo decías, a mí me ha tocado estar en la Cámara de Senadores como asesor, en la Cámara de Diputados, ahí te vi seguramente ahí,
en ¿Cómo podemos? varios años, he estado desde el año 2000 ahí, cada semana. Y bueno, el tema es que cuando tú le quieres presentar una iniciativa, pues ocupas presupuesto para lo que sea. Y no hay, y pues, se le tiene que dar a las prioridades. Bueno, regresamos. Regresamos, yo soy Héctor Muñoz, me da mucho gusto saludarlos. Repito otra vez porque tenemos pues invitados que nos vienen a hablar de temas muy relevantes, como el diputado Fernando García del PT, que viene acompañado por la diputada Magdalena del PT, también diputados federales de Magdalena Núñez Monreal. Ella ha sido 4 veces diputada federal, imagínense, 4 veces. Y fuiste presidenta municipal también, ¿verdad? Sí, Sí, real también. Bueno, Técnica Soto Elizaga y Bernabé Enríquez. Bien, pues, a ver, ahora sí le vamos a ceder la palabra a Mónica Soto Elizaga. Mónica Soto, buenas tardes, bienvenida. Micrófono abierto y vámonos. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Muchísimas gracias, doctor Héctor Muñoz, por darnos este espacio. Es un tema importante porque se trata de la lana de todos. Vamos a hablar de manera coloquial. Se trata del presupuesto del país. En abril, Hacienda hace los precriterios generales de política económica, dice cómo está, hace cálculos y los manda a la Cámara. En septiembre, le manda el proyecto de ley de egresos y la ley de ingresos. ¿Okay? ¿Cómo va a ingresar? ¿Qué va a subir y qué no va a subir? Los derechos, los impuestos, etcétera. ¿Cuál es la masa que se va a juntar? Y después, ¿cómo se va a gastar? ¿De qué estamos hablando? Del presupuesto federal. Esto pasa también en los municipios, pasa en otras escalas. En las entidades federativas. Nosotros vamos a hablar específicamente como promotora por la suspensión del pago de la deuda pública del presupuesto federal. Sumamos Pemex, sumamos Comisión Federal de Electricidad. Eso es de lo que estamos hablando. Bueno, el presupuesto viene creciendo. La deuda viene creciendo. Andrés Manuel la recibió en 10.5 billones de pesos. Dije billones con B. Sí. B de burro, como nos decían en la escuela, ¿no? Quiere decir millones de pesos. 10.5. La dejó en 18.9 billones. O sea, que creció la deuda 8 billones. Así es. Y luego estamos a punto de que llegue el año que entra, de acuerdo al paquete A las económico predicciones. de la Federación, a 21.3 billones. No nos damos cuenta normalmente de esto hasta que no lo explicamos de otra manera. Se lo voy a platicar. A ver, el presupuesto de egresos, todo lo que se va a reunir, se va a gastar el año que entra, se va a gastar 10.2 billones de pesos. Pero se va a recaudar 8.8. La diferencia es un déficit. Eso que me falta, como lo suplo, pues con deuda. ¿Ok? El año que entra, la deuda puede llegar a 2.3 billones de pesos. Al mes, 197,000. Al día, 6.566 millones de pesos diarios. Por hora, 274 billones de pesos por hora. ¿Okay? Cuando platicamos de esto 2 horas, le digo a la gente, pues en lo que platicamos, ya se pidieron más de 500 millones de pesos. No, y luego deuda. Y luego lo que es el minuto. Yo me acuerdo, había un cuentómetro que tenía un senador allá, me acuerdo. Cuando llegamos a esto es cuando la gente abre los ojos, ¿no? Pues ya haciéndose así una idea más clara de qué estamos hablando. Esto es solo lo que nos vamos a endeudar el año que entra si las y los legisladores aprueban el paquete ese que se acaba de enviar, como se acaba de enviar, que normalmente eso sucede. El costo de la deuda es el tema de los intereses, ¿no? El tema de los intereses ahora. Las comisiones, más lo que usted guste, lo que se va a pagar el año que entra es un punto ¿Cuántos? Es un mundo de dinero. Por ahí les traigo unas gráficas, de último momento, así no sé si se vea. Esta es la gráfica de cómo va creciendo la deuda.
¿Sí? Sí se ve un poquito. Sí, sí, se ve, sí, se ve. Por lo pronto, bueno, esta es otra mejor que tenemos a la vista. Entonces, el asunto es, esta para si lo quieren en pesos reales, que es un cálculo que se hace para hacer más objetivo el análisis. Ponlo en tu pantalla tantita ahí. Ok. Ahí está. Sí, bueno, este es Ahí está. en pesos reales. Viene la gráfica desde el 2000 hasta el 2026. Ese es el crecimiento de la deuda. Ahora, la deuda crece al 9% anual, pero antes del 2018 venía creciendo la economía en 2%. Pues, ¿cómo es posible? ¿Dónde queda el dinero si la economía crece con trabajos al 2% y la deuda crece al 9%? Pues, o sea, ¿qué hay que hacer? Bueno, ese es el punto. Si se recuerdan el otro día, la presidenta dijo varias veces en una mañanera y nos mostró unas gráficas muy interesantes. Habló de la maldita deuda de Calderón y Peña Nieto, ¿se acuerdan? Y puso una gráfica donde la producción de Pemex viene de picada Viene picada. y la deuda de Pemex iba a la alza, pero igual, ¿no? Así directamente proporcional hacia arriba. Entonces uno dice, ¿qué hay que hacer? Auditar. Auditar para no pagar las deudas y las tranzas del pasado. Paguemos lo justo. Eso me parece algo realista, algo sensato, algo que piensa en el país, que antepone los intereses nacionales, porque necesidades tenemos un montón. Si volteamos, no alcanza el dinero. no alcanza. No alcanza. Bueno, y siempre nos dicen no hay. No hay. No hay tanto. Hoy en el periódico viene, por ejemplo, la comparecencia de la secretaria de la semana, Alicia Vázquez, y dice, el 70% de los ríos están contaminados, pero nos estamos proponiendo descontaminar 3. De los del 3 ríos. En este país y en este sexenio solo se van a descontaminar 3, cuando se necesitan descontaminar todos. Claro, me dirán, sí, pero hay otras necesidades. Volteamos para el campo y es una súplica de créditos a buenas tasas, que haya disponibilidad, etcétera, etcétera. ¿Para dónde volteamos? Sistema de cuidados, el tema de la violencia, La salud. Bueno, La salud. no se diga, todo el mundo. Entonces, El tema de la seguridad. necesidades hay. Entonces, la promotora por la suspensión del pago de la deuda pública, que nació en septiembre del 2020, tenemos 5 años ya, nacimos preguntándonos cuáles deberían de ser los cambios estructurales, qué se deberían de hacer para llevar a cabo la transformación. Porque estamos a favor de que se profundice la transformación. Una transformación a favor de la mayoría de los intereses nacionales, ¿no? Entonces, que volteamos a ver los datos, las estadísticas, los análisis y dijimos, uno de los temas principales sería el tema de la deuda pública. Entonces, es auditar. Hay criterios para calificar una deuda de ilegal, de ilegítima, de odiosa o de insustentable. Y hay principios internacionales. Claro. Y hay experiencias de auditoría de la deuda. Auditas a la deuda e imagínense con la cultura de la corrupción. A quien no le gusta que diga uno eso, pero es una realidad. O sea, ni quien me pueda meter la mano al fuego diciendo, oye, ¿sabes qué? Yo creo que la deuda no tenemos por qué auditarla. Todo el mundo diría, no audítenla, porque seguramente vas a encontrar lo que no nos imaginamos. En cualquier país sucede. O sea, gente que pidió que no tenía facultad. O sea, fue a las Islas Según, porque si no viene la pregunta, ¿y qué pasaría? Además, aquí en México, perdón, lo voy a decir, parece que nos inocularon el miedo. ¿Y qué nos pasaría si dejamos de pagar? ¿No? Más bien deberíamos de preguntar, ¿y qué va a pasar si seguimos endeudándonos? ¿Y qué va a pasar si, les voy a dar otro dato? Y está dicho por un articulista de La Jornada. Lo que se va a pagar por el servicio de la deuda durante este sexenio es igual al presupuesto de un año del país. Fíjate, el presupuesto de un año. De un año.
Sí, O sea, entonces imagínense, si el presupuesto de egresos de este año es de 10.2 y apenas va empezando el sexenio, imagínense el mundo de dinero que se está yendo, ¿no? Quiero mostrarles y además, además, tío, porque es muy, miren, las gráficas son muy gráficas y Sí. yo los invito de veras a que digamos mañana dónde son las conferencias porque traemos nuestra Sí. presentación y traemos los. Hay plan A y plan B. Esto, vamos, ¿cómo lo ponemos? a ver, Díganme pues, cómo. a ver, Ana, Fernando. Mónica, Más acércate al micrófono. me acerco al micrófono, Pero pero no es para que la vea yo, sino que la vea el público. Aquí hay 3 columnas y esto tiene que ver Así ya. con el dinero del año que entra a nivel federal. Seguimos sin verla. En la pantalla no sé. Bueno, a programas sociales y redondeando se va a ir prácticamente 1 billón de pesos. Sí. Que a Un todos- billón. Un Billón. billón. Un billón. O sea, 1 millón de millones de Sí. pesos. Sí, poquito menos. A los 19 grandes programas que tiene este gobierno que dispersan recursos y que fortalecen la economía interna, etc. Ujú. A programas de inversión se van a ir prioritarios 237,000 millones. 535. 537,000 millones. Gracias, Mangua. Y al costo financiero de la deuda se va Un billón. 1,572,000. Si suman lo que se va a los 19 programas y suman lo que se va a los programas de inversión prioritarios, no te da la hemorragia de recursos que se está desperdiciando en el pago de la deuda que no se está pagando, porque eso es algo que quiero aclarar. La deuda sube y sube y el costo de la deuda sube y sube. Entonces uno dice, estoy pagando mi deuda cuando ves que la deuda va para abajo, ¿verdad? Y que le vas a ver el fondo algún día y que vas a descansar algún día. El problema es que la deuda se sigue incrementando, el costo de la deuda se sigue incrementando, gracias. Y Y fíjate, entonces es un gran problema porque nosotros lo sentimos acá abajo, ¿no? Sí. En los medicamentos, en la cita para 6 meses para un estudio, los aparatos que no existen, etcétera, etcétera, Sí. etcétera, etcétera. y fíjate, Mónica, que te interrumpo, pero con el comentario y también para comentar aquí en la mesa, de que yo desde que era niño, pues le daba seguimiento al tema de la. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Gracias, Fernando. Le dabas, algún día va a bajar. Y de repente por allá te decían, vamos a bajar la deuda. Pero no, si seguimos un histórico desde 1972 o 1970, la deuda va en ascenso. Ahora, pregunta, tú, Mónica Soto Lizaga, tú dijiste, hay que auditar la deuda externa, no, perdón, la deuda, la deuda pública, Sí. la deuda, hay que auditar. Aclaro Ok. una cosa, No, perdón, un segundo. no sé, sí, adelante. A ver, la deuda pública, yo dije, se compone de la de Pemex, la de la Comisión y la del gobierno federal. También está, cuando hablamos de esto, estamos hablando de deuda externa y deuda interna. Sí. Alguna gente cree que la deuda externa es de extranjeros, ¿verdad? No. Entonces, Bueno, sí, pero precísalo, no, por favor, gracias. Aclarar es eso. La deuda externa está en una moneda extranjera, punto. Sí. La deuda interna está en moneda nacional, punto. Pero tenemos extranjeros y conglomerados como BlackRock, que tiene una cantidad de recursos impresionante más que muchísimos países. Es el fondo más grande del mundo. Exactamente, que te compran deuda interna en pesos. Ujú. ¿Ok? Bueno, entonces el asunto es, esa es la diferencia entre deuda interna y deuda externa. Nosotros estamos hablando aquí del total de la deuda. Se nota que hace tiempo en México se decidió ir a apostarle a la deuda interna para hacerse de recursos. Porque y cada deuda de cada país tiene una deuda especial con características especiales. O sea, la nuestra con la de Argentina nada que ver, por ejemplo. No solo en los montos, sino en que allá han estado mucho más trabajando con el Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario Internacional los tiene perfectamente ahorcados. Aquí no.
Acá el tema son soltar bonos y vender más bonos. Ujú. Y lo que le debemos al Fondo Monetario Internacional no pinta. Pero, Pero- sin embargo, estamos hablando de la oligarquía financiera mundial. Ese es el punto, para allá iba. O sea, Bueno. a ver, Entonces, si auditas, encuentras las tranzas, puedes suspender el pago. Claro que si fuera el bloque internacional es mejor. Dedicarle recursos para que crezca tu economía. También lo tengo que decir, perdón, pero el sexenio pasado creció menos del 1% la economía. Y para el año que entra está pronosticado del 1.5 al 2.5, o sea, si nos va bien, 2%. pues mira, sería, lo bueno es que ojalá que creciera, ¿no? Yo le apuesto a que crezca y le apuesto también, igual que ustedes, a que le vaya bien al país, ¿no? Y hay que hacer acciones, ustedes, como desde la Cámara de Diputados, que ahí es donde se aprueban los presupuestos. Claro, sé que pues hay bancadas, también pues ahí está la Cámara de Senadores y también el Poder Ejecutivo Federal. Entonces, en esas circunstancias, también no está fácil, ¿no? Y también los compromisos internacionales. Y tenemos una revisión de un tema que ahí viene con un Donald Trump que está pues con el arancel en la mano. Con el arancel en la mano. Doctor, en la historia del país hay 5 presidentes que han frenado, que han cancelado, se han negado a pagar y han auditado y han renegociado y han desendeudado. ¿Quiénes han sido? En nuestra historia. En cada una de las clases de historia. En la En cada independencia una y de la las reforma. transformaciones. El último fue Lázaro Cárdenas. Y también cuando tenemos a Pablo Moctezuma que hace toda la historia del tema de la deuda, ahí se ve cuando gobierna la derecha en deuda, cuando gobiernan los gobiernos liberales o progresistas desendeudan. Entonces, es un asunto de quién defiende los intereses nacionales. La economía del país necesita estos recursos para poder crecer. Si creces, entonces habrá más impuestos y habrá más ingresos y habrá más recursos. O sea, es un círculo bondadoso, ¿no? Virtuoso. Virtuoso, el que se puede dar. Entonces, viene la parte de la negociación. En Ecuador tenemos una experiencia exitosa a donde el gobierno de Correa hizo un decreto en el cual formó una comisión integral de auditoría, mitad gobierno, mitad sociedad civil, liderazgos, gente honorable, intelectuales, líderes sociales, en fin, para auditar la deuda. Quienes tenían bonos en ese momento supieron lo que les venía y entonces empezaron a vender a la mitad. Y la auditoría siguió y los volvieron a vender a la mitad del precio de la mitad del precio. Y el gobierno Las compró. compró su deuda a 20, 30 centavos. O sea, le dio de un peso. Impresionante la economía. Y los que pegaron ¿Y gritos, por qué no hacemos lo mismo? y los que pegaron de gritos luego felicitaban porque pues se fortaleció la economía. Porque si desendeudas tu economía, se fortalece. Vas a Claro. tener... bueno, entonces deberíamos, por eso se necesita que la gente voltee a ver eso. Pues aquí están los diputados federales. Pero más allá, los colegios, las organizaciones, los sindicatos, las universidades, todo, este es un tema nuestro. No es algo de ellos nada más, porque ellos se supone que son nuestros representantes, perdón. No, pero son los que... Se supone. No, ¿cómo que se supone? ¿Qué pasó? Perdón, pero se supone. Son. Sí, son nuestros representantes. Y entonces el asunto es, bueno, llegamos al tema de la correlación de fuerzas. Sí. Y en la correlación de fuerzas nacional necesitamos un pueblo informado, organizado, dispuesto a soportar las olas que pudiera haber al respecto, ¿no? Sí, muy bien. Sí, pues ese es el punto. Y por el otro lado, la estrategia internacional para hacerle frente. ¿Y cuándo es el mejor momento para negociar? ¿Cuándo? Cuando está bien la economía, no cuando estás ahorcado. No, porque cuando estás ahorcado, pues ocupa. Dinero. Exacto. Si no te cierran la llave. Entonces, no hay que... La deuda es manejable porque está en el 50.1, 50.2. Y luego las calificadoras. No dice más, ¿no? Nosotros decimos, bueno, pero es que volteen a ver lo que podríamos estar haciendo con esa cantidad de recursos. Si solamente 2 años dijéramos, con permiso, vamos a invertirle a nuestra economía esto, ¿no? Y
luego pagamos. En 2 años En no el sé. Inter auditas, en el Inter tienes los datos, le estás inyectando recursos a la economía, eso te va a redituar a fin de cuentas. Bueno, esta es la posición. Bien. Auditar, negociar, suspender para liberar recursos e inyectarlos a la economía, a las cuestiones prioritarias. Luego la gente se adelanta y dice, no, pero ¿a qué le vamos a poner? Bueno, pues ya sabemos a qué. Si lográramos eso, ya sería señal de que tenemos capacidad para también dirigir los recursos para ciertos lugares, ¿no? Bien. O ciertas Ahora, necesidades. Vamos ahora, vamos con Fernando García. Fernando, adelante. Mira, yo creo que tenemos que aprovechar esta concientización que se va a hacer a nivel nacional. Y yo felicitar porque iniciamos aquí en Sinaloa, iniciamos aquí en Culiacán. Aprovechar la experiencia que tienen ya de 5 años esta promotora para la suspensión de la deuda pública. Entonces, llamar a los sindicatos, llamar a las organizaciones, llamar a todo que se meta al asunto, porque ese es asunto nuestro, es asunto de todos. O sea, que se meta en la agenda. Que se meta en la agenda. ¿Sí? Y fortalecer así como todo el pueblo en conjunto, porque esto es de todos, ¿sí? Y decirle al gobierno, pues ocupamos para poder que nos atiendan mejor y salir adelante, pues vamos renegociando la cuestión de la deuda, vamos haciendo que el bloque del manifiesto que se hizo en el PT a nivel internacional, en ese bloque, negociar a nivel mundial esta deuda que nos está ahogando, que ya casi nos asfixió. Entonces, ahorita que estamos, como se dice por ahí, en stand-by, con la tranquilidad, entre comillas, también de la economía, aprovechar y hacer la negociación que se tiene que hacer para poder reenrumbar económicamente el país. Ahora, bueno, gracias, Fernando. Ahora voy con la diputada federal Magdalena Núñez. Ahora, ustedes son del Partido del Trabajo, partido pues que en este momento, bueno, junto con Morena y con el Partido Verde tienen mayoría en la Cámara en San Lázaro, la Cámara Baja. ¿Ustedes han hecho este planteamiento al interior de la misma? Es pregunta. Sí, nosotros hemos planteado desde la legislatura pasada esa iniciativa para que en principio, enfocándonos a la deuda que generó el FOBAPROA, sea la primera que, como lo señalé, es una deuda que está totalmente identificada como ilegal, como ilegítima, como inmoral, y que entonces nos asiste la razón como para suspender ese saqueo. La privatización o la deuda pública de esa deuda privada ascendió a 552,000 millones. Hemos pagado cerca de 2 billones y todavía les debemos 1 billón. Que la proyección, es impagable. La proyección que se hizo, dicen que se va a pagar en el 2070. Pues dicen que hasta los nietos, me acuerdo que decían. Va dando, avanzando los años, van cambiando las condiciones. Creo que ahorita vivimos de manera internacional un tema de... Nos quedan 2 minutos para cerrar el programa. Perdón. Un tema de crisis mundial en el sistema económico. Está habiendo una reconfiguración. Yo lo que quisiera decirles es que sí se puede. Tenemos en México estados como Tlaxcala, donde está prohibido el endeudamiento en el estado más allá del periodo de cada gobernador. Bien. Si tú eres gobernador y necesitas deuda para tu proyecto, debes de pagarlo antes de salir. Esa está muy buena. Habría que hacerlo en las 32 entidades. Exacto. Bien, gracias, diputada Magdalena Núñez Monreal del PT, diputada federal. Fernando, yo quisiera recalca la agenda de mañana. De la invitación. Empezamos mañana y agradecerle a la UDO. Estamos en la UDO mañana. ¿A qué horas? A las 9 de la mañana. Agradecerle al rector habernos permitido estar ahí con él, abierto las puertas. Tenemos una rueda de prensa a las 11 en el Congreso. Congreso del Estado. El Congreso del Estado. Y a las 12 ahí en el Congreso del Estado también. La cuestión del foro, la explicación de lo que estamos haciendo. Lo que dijo ahorita precisamente sí. Mónica Soto. Sí, y a las 3:30
agradecerle también a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ahí vamos a estar a las 3:30. Ujú. Y a ¿En, las en 6, dónde? en la Torre Académica. En la Torre En Académica. la Torre Académica. Y vamos a estar ahí en Vía Esperanza, al lado de un restaurante famoso ahí por el Pedro Infante. Sí. Ahí vamos a estar a las 6 de la tarde con los liderazgos de aquí de Sinaloa. Bien, bien, pues yo le agradezco mucho al diputado federal Fernando García del PT, también a la diputada del PT Magdalena Núñez Monreal y también a la maestra en ciencias Mónica Soto Elizaga y a Bernabé Enríquez, que hayan estado con nosotros. Yo quiero aprovechar ese a mi querido tocayo, a Fernando Camacho. Fernando Camacho, y a quienes estuvimos juntos en la Cámara de Diputados. La diputada federal Ana. Sí, Así es. Federal, nuestra Ana Elizalde. Así. Un abrazote. Bien, pues gracias a todos y nos vamos. Ya nos sacó las tijeras allá. Nos vamos. Sacarnos un 10. Ánimo. Ánimo. Nos vemos.